Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Ayer domingo fue el Día de los Padres y en este espacio donde hablamos de cultura, música, letra, de canciones, escritura, en fin, arte en general, pues dije vamos a buscar unas recomendaciones que sean bien interesantes y que sean bien profundas en relación a esta conexión padre-hijo. Y bueno, como siempre hablamos de cómo a través del arte podemos manifestar sentimientos, emociones, al tiempo que hablamos de lo personal, dejar mensajes más allá de lo personal, pues aquí les traigo unas recomendaciones al respecto. Bien, aquí tenemos una primera recomendación, siempre me golpea muy fuerte la canción que hay en este álbum, este es la banda sonora de Gentle, de Barbra Streisand, cantada por Barbra Streisand, una película, un film que bueno, si no lo han visto es muy buen film, realmente es muy buen film. Todo un conflicto entre la situación religiosa, generacional, el tema también del pueblo judío y demás. Pero en concreto les quiero recomendar de acá de este disco una canción que es Papa Can You Hear Me. Y es, bueno, es muy... Dentro de la película tiene que ver con un asunto narrativo del filme donde ella, que tiene que hacerse pasar por un hombre de una manera bastante, digamos, teatral, porque difícilmente convence a alguien la realidad, pero pues su padre muere y en fin, ella le canta esta canción al padre, la pueden buscar en YouTube, la pueden buscar también en video. El video es muy interesante y la canción, más allá de la película, descontextualizada de la película, es una canción muy sentimental, muy profunda, muy amorosa. Esta concepción del padre que ya no está, del padre ausente y esta llamada al padre, ¿no? Muy espiritual la canción además, de verdad que llena de emoción. Es un sentimiento fuerte cuando se escucha esta canción. Y bueno, ahora les voy a mostrar las recomendaciones. Esta era como una recomendación inicial con la que sí quiero hacer énfasis. Maravillosas, van a ver. Bien, hablando del Día de los Padres y esta relación padre-hijo, tenemos de este magnífico álbum, este magnífico disco conceptual, total, que es Obo, de Peter Gabriel. Bueno, Obo es toda una historia que, pues muy imaginativa, una historia que configura el mismo Peter Gabriel alrededor de una civilización que necesita salvarse a toda costa y es una metáfora para hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra civilización. Habla del progreso, el desarrollo, la construcción, la guerra, los asuntos generacionales y demás. Sobre Ovo vamos a hacer quizás un video especial. Esta es una edición en CD de Ovo y esta edición viene con este material. Es un librito pues que tiene, bueno, fotos muy artísticas. De hecho, está hecho en colaboración con artistas plásticos y visuales. Este es un muy buen ejemplo de relación de artes plásticas y precisamente lo que tiene que ver con música, escritura, letra y demás. Fotografía, por supuesto. Y el libro, bueno, tiene diferentes fotografías trabajadas por diferentes artistas visuales y las letras. Como que cada imagen va en relación a cada uno de los momentos de la historia y de la letra. Esta pieza de acá tiene que ver también con una artista visual, una fotógrafa, y también lo tocaremos más adelante en un video solo sobre este álbum, porque de verdad que es un álbum tremendo, musicalmente es impresionante. Se pensó para una puesta en escena muy estilo Cirque du Soleil, pero bueno, aparte de eso, el trabajo musical, el trabajo plástico visual, las letras, la historia, la imaginación, de todo lo que lleva a cabo la poesía, las metáforas de toda esta historia del álbum son fantásticas. Y hay una canción en este álbum, puntualmente una canción que es Father's Son, y que vamos a revisar las letras. Aquí igual lo transcribí para no tener que leerlo directamente del librito del CD. Y es una canción muy poderosa, una canción que tiene que ver directamente con un reconocimiento a ese enlace hijo-padre. Es muy emocional la canción y relata esta relación, ¿no?, entre el padre y su hijo, los sentimientos de amor, apoyo, protección, y tiene mucho que ver, por un lado, con la historia del personaje de Obo, ¿ok? Pero por otro lado, hay como un desdoblamiento, una proyección que hace Peter Gabriel
en su relación con su padre a través de este personaje. De hecho, en el video, cuando salió la canción por primera vez, en el video salen escenas de él con su padre, de Peter Gabriel con su padre. Entonces es muy interesante cómo a través de quizás una historia que parece fantasiosa, se da cuenta de elementos prácticamente personales de esa autobiografía, esa narrativa de la que hemos hablado acá en varios momentos. Pero también la canción aborda cómo al pasar el tiempo el hijo finalmente se convierte en un hombre, aprende a enfrentar por sí solo los obstáculos y los retos del mundo. Y está esa cuestión también entre la relación y esa nostalgia en términos de esa relación con el padre. Muy importante esa nostalgia. Vamos a ver la letra entonces. Vamos a irla viendo en inglés y en español. Father Son, así como tal empieza la canción. Locked as one. Es como cerrados, bloqueados, pero bloqueados en un sentido de unidos, ¿sí? Como cuando tú cierras. Es muy bonita la metáfora porque es como cuando tú cierras una cerradura, cierras un candado, ¿sí? Locked as one. O sea, como uno, como un solo cierre. Spine against spine, o sea, columna contra columna. Una cosa interesante de esto es que Peter Gabriel practicaba yoga con su papá. Aparece, él lo ha contado, pero aparece en escenas del video de esta canción. La tuya contra la mía. Columna contra columna, la tuya contra la mía, hasta que el calor venga a través, o hasta que el calor llegue. O sea, como esa idea de los cuerpos unidos dándose calor, ¿sí? Bueno, sigue diciendo, recuerda cómo las aguas rompen o el romper de las aguas a través de las olas. Encontré, dice acá, la primera vez encontré mi valor, mi coraje, sabiendo que papá podría salvarme, podría contener la marea, o sea, esa marea. Peter Gabriel es un gran letrista y esta metáfora del romper del agua debajo de las olas incluso, y que encuentre ese coraje sabiendo que su papá podría salvarlo y que podría sostenerse gracias a que su papá estaba a su lado. Es muy bonito. Perros, arados y arcos, nos movemos a través de cada pose o de cada situación, luchando en nuestros caminos separados. Mantras y cantos. Y esta parte que es muy bonita cuando dice buscando la liberación a través del dolor. Y los ojos de los yogis están abiertos mirando hacia arriba. Él también está soñando con su amor, con su padre a su lado. Tiene su padre a su lado. ¿Puedes recordar cómo me llevaste a la escuela? No podíamos hablar mucho, por muchos años. Y ahora estas lágrimas, supongo que todavía soy tu hijo. En los moros hacemos una pausa. Mira lo lejos que hemos llegado. Estás moviendo, hay un movimiento, te estás moviendo muy lento. ¿Hasta dónde podemos llegar? Padre e hijo, con mi padre a mi lado, con mi padre a mi lado. Llegó mi papá a mi lado, conmigo. Es una cosa muy emocional realmente, muy preciosa. Bueno, cuando uno siente la necesidad de la presencia de ese padre, pues esta canción da duro en el corazón. Con mi padre a mi lado, with my dad by my side, got my dad by my side. Tengo a mi papá a mi lado, conmigo, ¿sí? Esa parte de arriba que dice que mira qué tan lejos hemos llegado y después le dice, te estás moviendo bastante lento, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces se parece mucho a esta canción de Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, ¿no? Es muy bonito esto en términos del tiempo. Bien, y tenemos otro ejemplo también maravilloso con respecto a esta relación con el padre, y es también este álbum también conceptual de Sting, The Soul Cages. Esto es para mí, voy a decirlo, mi álbum favorito, posiblemente para mí el mejor de Sting. Bueno, edición CD, aquí tenemos un libro muy bonito, ¿no? También muy artístico, con todas las letras, con imágenes, toda esta nostalgia del álbum que tiene que ver con el puerto, con el mar, con las almas, con los espíritus, y bueno, las letras de las canciones y estas imágenes. Tiene mucho que ver con la relación con el padre, muchísimo que ver. Vamos a tener como referencia una página
que les voy a dar acá el dato, fm.com, donde hay una nota, un artículo muy interesante sobre The Soul Cages. Y tal cual se reconoce como una elegía de Sting a su padre, ¿sí? Este texto que se escribe acá, un texto a partir de un texto, es de Javier de Diego Romero, quien escribe este texto sobre el álbum de Sting, The Soul Cages. Y dice en el texto: desde la orilla el hijo contempla al padre cruzando el río Estigia, frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos en la mitología griega, cuyas olas calmas son evocadas por el ritmo ternario al que se ajusta la viola de gamba. Le llama con voz afligida, anhela su regreso, recibe respuesta, pero es en vano. Están ante su último adiós. Dulcemente quejumbrosa la melodía torna en turbulenta en el tramo final de la pieza, sugiriendo el tormento de la separación definitiva. Aquí está refiriéndose a una obra escrita por el francés Saint-Colomb, que también lo hace en memoria a su padre, y él lo pone como referencia y como analogía a The Soul Cages de Sting. Ya en Soul Cages, bueno, ¿qué pasa en Soul Cages? Hay una historia, y dice acá la reseña. El joven Billy, de nuevo, ha visto esta vela negra que se recorta en el cielo amarillo pálido, pero que de inmediato se desvanece entre las gaviotas cenicientas. No voy a leer literalmente, voy a compartirles en un link en la descripción la entrada a esta página porque este texto está precioso, pero lo voy a comentar solamente, no lo voy a leer literalmente. ¿Cuál es la relación de la historia que narra The Soul Cages con la verdadera historia entre Sting y su padre? Es una relación más emocional que anecdótica, porque en el caso de Soul Cages todo tiene que ver con el puerto. Esta no era la vida que llevaba el padre de Sting. Entonces vamos a hablar un poco de la vida real del padre de Sting y después vemos cuáles son las relaciones. El padre de Sting murió en noviembre del 87. Eso fue 5 meses después de que Sting perdiera a su mamá. Y Sting en ese momento estaba en la gira del Nothing Like the Sun, que es del 87, y que continuaría durante un año más. Y tenía un paréntesis de 6 semanas dedicado al tour Human Rights Now, que ustedes se acuerdan que era de Amnistía Internacional, donde también estuvo precisamente Peter Gabriel, además de Bruce Springsteen y Tracy Chapman, en fin. Y Sting estuvo muy activista en todo ese periodo, ¿sí? Pero en un momento determinado necesitaba dedicar su proceso creativo a este álbum, The Soul Cages. Y él mismo dice en una entrevista: estuve casi 3 años sin escribir ni siquiera un pareado. Compuse muchos pequeños fragmentos musicales, pero sufría un bloqueo con las letras. Estaba verdaderamente asustado. Entonces él empieza a preguntarse qué pasó con su creatividad, qué le daba miedo de su creatividad. Y decía que sentía que su subconsciente se negaba a aceptar la realidad y que había cosas que no estaba dispuesto a afrontar, no estaba preparado a afrontar. Entonces reúne la banda que da lugar a este álbum, con Manu Katché en la batería, con Kenny Kirkland, que trabajó mucho con él en los teclados, y el guitarrista, por supuesto, Dominic Miller, que fue su mano derecha en casi toda su carrera de solista, y lo es todavía. Entonces, él habla con Bruce Springsteen, y le dice: no sé qué hacer, ¿me das alguna canción? ¿Tienes alguna canción mala que no quieras? Entonces Bruce le ofrece un par de canciones, pero Sting se sienta al piano y empieza a hacer asociaciones libres, ¿sí? Empieza a casi que hacer automatismo psíquico consigo mismo, ¿no? Y empezó a cantar algunos versos y dice él que así las palabras empezaron a manifestarse. Y muchas se referían al mar y todas estaban conectadas con su padre y la muerte de su padre. Entonces dice él: de repente me di cuenta de que estaba llorando a mi padre y entonces todo fluyó de mi interior como un río. Esto es maravilloso, como a veces esas cuestiones bloqueadas empiezan a liberarse a través de la creación y cuando abrimos, digamos, el corazón. Entonces, al perder a sus padres, Sting tiene una pulsión hacia el pasado y él empieza a rememorar sus orígenes. La infancia de Sting es en Wallsend, el noreste de Inglaterra, junto al astillero de Swan Hunter.
Y todo este, digamos, trasiego literario, porque Soul Cages prácticamente que es también una obra literaria, se manifiesta a través de Billy, el personaje. Y él cuenta algo que tiene que ver con su propia vida. Nació cerca del astillero, estos son partes ya de las canciones, el primer hijo del hijo de un remachador, y conforme crecía el barco se convertía en una sombra. Su gran casco ocultaba la luz del sol. Son los versos iniciales de Island of Souls, la isla de las almas, una gran canción. Eh, Aquí en el disco se cuenta entonces la historia de que el padre de Billy trabajó en la construcción de la Atarazaná, sumido en una existencia gris y precaria, y termina siendo víctima de un fatal accidente laboral que lo deja tan solo con unas semanas de vida. El padre de Sting era lechero y falleció de cáncer, pero ambas historias están relacionadas. El mismo Sting dice lo siguiente: creo que la enfermedad de mi padre se debió a su entorno. Su vida se consumió hasta perder todo el sentido. Era un trabajo muy duro. Él repartía la leche y eso era muy duro como trabajo. Bajar a la lechería a las 4 de la mañana, cargar las furgonetas, aquellos cajones de embalaje metálicos estaban helados, papá corría de casa en casa para terminar en 5 o 6 horas y estar de vuelta para el desayuno. Y entonces, finalmente, si hay una relación entre la precariedad del personaje, el padre personaje de Soul Cages y el padre real de Sting. Aquí hay una suerte de autobiografía, una narrativa, como decíamos con Paul Riquet, que al mismo tiempo se convierte en una cuestión de imaginación. Quien no hubiera olvidado a Paul Riquet en este sentido, aquí lo dejo también en la descripción para que lo puedan revisar. Entonces, las estrofas, sobre todo de la canción Isla de las Almas, de Island of Souls, digamos que parece que son es muy básica la canción en términos musicales, pero tiene toda la intensidad. Digo básica en el sentido de que, por decirlo, es sobria, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Y hay una repetición constante en la canción. Y dice él que asimismo es un poco la vida del obrero naval o la del lechero que fue su padre, ¿sí? Incluso hay una parte del estribillo de la canción que dice: el pobre Billy sueña con que un barco los traslada, a su padre y a él, a un lugar donde nunca puedan encontrarlos, a un lugar alejado de su malhadada ciudad, a la isla de las almas. Entonces hace referencia aquí a un historiador de religiones, a Marienberg, y hay un libro, Sting y la religión, donde hace referencia a esta isla legendaria ubicada en el Océano Atlántico, que en la mitología celta es dibujada como una auténtica Arcadia, un paraíso terrenal cuyos moradores no conocen padecimiento alguno. Viene la canción All This Time también. Aquí dos sacerdotes acuden al lecho de la muerte del accidentado. Recuerden que todo el álbum es una historia, para administrarle la extrema unción, o sea, ya la despedida. Y hay una bandada de cuervos que crean todo un ruido, un escándalo, y el mismo hijo dice que preferiría evitar este rito y darle sepultura. El mar siempre es un omnipresente en la canción, ¿sí? Y bueno, está siempre presente. Y sobre todo en la canción Why Should I Cry For You? ¿Por qué debería llorar por ti? Aquí hay un mar casi huérfano, sin amparo, ¿sí? Y el Sting está flotando a la deriva, ¿no? Quien canta está flotando a la deriva. Hay un conjunto de ángeles que lo siguen, ángeles oscuros. Tiene un sueño sobre el padre, una ensoñación más bien, casi despierto sobre el padre ausente, ¿sí? Y pues es una balada maravillosa, preciosa. Y está también When the Angels Fall, que es también muy sobria, una dedicación muy emocional. Es con la que finaliza el álbum y tiene un corte como de blues lírico, muy quieto, muy profundo, muy sentimental, ¿sí? Bueno, dice Sting que él no es antirreligioso, pero prefiere resolver las cosas por él mismo, a creer en ideologías de masas. Dice que venimos al mundo solos y nos vamos solos. Bueno, este es un álbum entonces precioso. Toda la historia de Soul Cages es un poco triste al tiempo, pero al tiempo es muy emocional y es muy humano. Y por eso me parece que la tristeza tiene puntos de equilibrio. La música es maravillosa
y es para mí una relación muy sólida en la parte visual, entre la parte de la imagen y entre lo que tiene que ver también literatura, texto, homenaje al padre, la muerte del padre, pero más que la muerte es como esa pasión y esa relación, digamos, sentimental y repito, espiritual y humana entre un padre y su hijo. Prácticamente lo que dice acá en este texto es, sintetiza, la muerte no pondrá término a su relación con su padre, perdurará en forma de recuerdos que consuelan. Bueno, muchísimas gracias, les dejo acá la descripción de esta publicación y bueno, estas recomendaciones, sobre todo Father Son de Obo y The Soul Cages, completito, que además es un álbum fantástico, precioso, hermoso. Muchas gracias.